En Efesios capítulo 6, voy a leer del versículo 10 a 20. Efesios capítulo 6, voy a leer del versículo 10 a 20. Hermanos, esto es la palabra de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos en toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestados, contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oramos. Padre, ay Señor, te damos gracias por tu gran amor por nosotros, que nos instruyes, Señor, por medio de tu palabra, a cómo vivir, Señor, en esta vida, en este mundo de tinieblas, el cual tú nos has salvado. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos enseña, nos instruye, nos reprende, nos corrige y nos lleva, Señor, a cumplir con esas buenas obras que tú preparaste desde antemano que anduviésemos en ellas. Gracias por tu amor, y pedimos, Señor, hoy en día que nos hablas por medio de tu palabra. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues leyendo esto parece que es una llamada a acción, es una llamada a la guerra. Y es interesante que el apóstol Pablo lo pone en esta sección aquí de Efesios capítulo 6. Y lo que vamos a ver hoy es como una introducción a esta sección, a tratar de ver el por qué. ¿Por qué es que Pablo habla de guerra en este punto de la carta? El apóstol Pablo era plenamente consciente que él vivía su vida cristiana y él ejercitaba su apostolado en un campo de batalla, sin duda. Él siempre era consciente de eso. Cada día que despertó el apóstol, pensaba de qué peligro iba a enfrentar en ese día por las persecuciones de sus enemigos. El enemigo, el diablo, no estaba contento con cómo Dios estaba usando el apóstol Pablo, lo que él estaba haciendo en el ministerio, porque Pablo era tan efectivo en plantar iglesias y proclamando, anunciando el nombre de Cristo Jesús. Satanás fue particularmente atento a Pablo con sus ataques hacia él. Aún el apóstol Pablo, cuando él escribió esta carta, está arrestado. Él está en Roma, él está encadenado a un soldado. Él está bajo la guardia de César Nerón, y que es el emperador. Él mismo, Pablo mismo dice que él es preso. Al principio del parte práctico de esta carta, capítulo 4, versículo 1, él dice que él es preso. Él es preso.
Luego al fin de esta carta, en capítulo 6, versículo 20, él dice que él está en cadenas. Él está en cadenas. Él es preso y está en cadenas. Y aunque los ataques del enemigo eran fuertes, él pudo mantenerse firme. Firme. Porque él era preso del Señor. Preso del Señor, no de César. Él sabía eso. En cadenas sí, pero no preso de Satanás. Él era embajador del Señor Jesucristo, su Salvador. Pablo pudo estar firme en su ministerio y en su vida hasta el fin de su vida. Y lo podemos leer en 2 de Timoteo capítulo 4, lo que él escribe aquí. En versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso es estar firme. Eso es estar firme. Eso es pararse firme en la verdad. Y si el Señor va a presentar a Pablo, al apóstol Pablo, esta corona, y la misma corona a todos los que aman su venida, todos nosotros aquí tenemos esperanza. Hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para nosotros que podemos igualmente estar firmes en esta batalla como el apóstol Pablo. Y hay confianza en estos textos que vamos a comenzar a mirar hoy. Hay fuerza en estos textos que nosotros podemos pelear la buena batalla, que nosotros podemos guardar la fe. Nosotros podemos acabar la carrera y estar parados con Pablo para recibir corona de justicia al fin. Y eso es lo que Cristo quiere de cada uno de sus hijos, cada uno de nosotros que somos soldados. Somos soldados. Aquí dice, no solamente a Timoteo, lo que vimos al principio, cuando dice que no te enredes en los negocios del mundo, pero como buen soldado. Eso no solamente es para Timoteo, es para nosotros también. Y nosotros podemos pararnos firmes contra Satanás y todos sus ataques por sus multitudes de demonios, así como Pablo. ¿Y cómo es como Pablo pudo estar firme ante los ataques de Satanás? Y hubo muchos ataques. ¿Y cómo es que nosotros podemos estar firmes? Pues la respuesta está aquí en versículo 10. Él era fortalecido en el Señor, fortalecido en la fuerza del Señor. Eso es la clave de esta guerra, lo que vamos a estar mirando. Este versículo 10 es como un thesis statement, como dice cuando uno va a hacer, de todos estos versículos. La respuesta es aquí en 6:10. Él estaba vestido de la armadura de Dios todo el tiempo. Él nunca lo quitaba. Nosotros necesitamos fuerza para resistir esta hostilidad. Y lo vemos todos los días. Necesitamos fuerza para pelear esta guerra. Pero la pregunta que estamos haciendo hoy en día es: ¿por qué es que Pablo está hablando de esta guerra espiritual aquí, en esta porción de esta carta? Porque la preparación para este conflicto es una buena pregunta. Y parece que él lo saca de la nada. Nomás saca esto de la nada y comienza a hablar de esta guerra espiritual. Pero si consideramos, y especialmente parece que lo saca de la nada cuando consideramos el contexto de capítulo 4, 5 y 6. En estos capítulos Pablo habla y hemos estado viendo, habla de la búsqueda de unidad teológica, unidad práctico dentro de la iglesia local. Y siempre decimos, eso está en capítulo 4.
Habla del rol de los líderes, los hombres que Dios levanta, que Dios usa para traer la unidad, enseñando la iglesia, edificando la iglesia, esta armonía teológica y armonía práctica en el cuerpo. Cada uno ayudándose, como vemos en 4:16, cada uno ayudándose mutuamente según la actividad propia de cada miembro en el crecimiento de la iglesia. Habla de la santidad, que es consistente con la vida cristiana, que es nuestra nueva vida en Cristo. También en capítulo 4. En capítulo 5, él comienza hablando que nosotros debemos ser imitadores de Dios, andando en amor, andando en luz, andando en sabiduría. Dice que no como necios, sino como sabios. Dice imitadores, dice no necios como sabios, no insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad de Dios, del Señor. Habla de cómo Cristo llena a su iglesia por su Espíritu Santo. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo? Todo lo que eso implica para la iglesia local, para la familia y para el creyente en su trabajo. Y nosotros miramos todo eso. Todo suena muy bien. Todo suena muy bien para la iglesia local. Todo suena muy positivo. Estamos edificando. Así considerando ese contexto, todo eso, que ya está hablando de guerra espiritual. ¿Por qué está hablando de guerra espiritual? ¿Por qué guerra? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Es una buena pregunta. Son buenas preguntas. En hacer esas preguntas, yo creo que la respuesta está en los mismos textos que acabo de leer. La respuesta por qué Pablo está hablando de eso aquí. Ahora, mirando estos textos 10 a 20, observando, hacemos la pregunta: ¿qué son los mandatos? ¿Qué son los mandatos que el apóstol Pablo y Dios el Espíritu Santo nos da en estos textos? Estudiando, observando estos textos de versículo 10 a 20. ¿Qué es lo que nos dice que un buen soldado espiritual debe hacer? ¿Qué es lo que debemos estar haciendo? Hay 5 imperativos, 5 mandatos en estos versículos. Parece que hay más, porque muchos que son participios, no realmente eso. Participio es un adjetivo a un verbo. Y parece que son mandatos, pero no son mandatos. Pero hay 5 mandatos aquí en estos versículos. Versículo 10 es el primero. Fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Eso es un mandato. Luego en versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Otro mandato, otro imperativo. Y luego en versículo 13 dice: tomad toda la armadura de Dios. Otro mandato. Versículo 14, estar firmes es otro mandato, otro imperativo. Y al fin, en versículo 17 dice: y tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, otro mandato. Hay 5 mandatos aquí en estos versículos: fortaleceos, vestíos, tomar, estar firmes y otra vez tomar. 5 mandatos. Ahora, estos son los mandatos, esos son los órdenes, esos son los imperativos. Y mirando estos mandatos, ¿qué es lo que nos está diciendo que tenemos que hacer? Algunos de estos mandatos son para atacar, son ofensivos, a ir a la ofensa. Ninguno de ellos. Ni una de ellas nos llama a atacar. Y si eso es el caso, ¿por qué estamos vestidos de armadura si no vamos a atacar? Es una buena pregunta. Porque hay una espada.
¿Para qué usamos la espada? Ok, esos son los mandatos. Ahora, ¿qué es nuestro objetivo? ¿Qué es el objetivo en estos versículos? ¿Qué es la meta, the goal de estos? Observando en estos textos, ¿qué es la meta, el objetivo, el punto de ser fortalecidos, de ser vestidos, de ser tomados, de estar firmes? ¿Qué es el objetivo? ¿Por qué vestidos en armadura? ¿Qué dice eso? Y en ver estos versículos realmente hay dos objetivos, dos. Uno en versículo 11 y uno en versículo 13. En versículo 11 dice, ¿para qué? Y esos son los objetivos. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Un objetivo. Ahora, en versículo 13 hay otro. Para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todos, estar firmes. Resistir. Para que podáis estar firmes y para que podáis resistir. Esos son los dos objetivos de estos textos. Aquí no está hablando que vamos a atacar, de ir a la ofensiva, sino aquí está hablando de defensa, Esto es todo de la defensa, que no estamos preparando para atacar. Lo que estamos haciendo es estamos preparándonos para ser atacados. Vamos a ser atacados. Eso es muy diferente. Muy diferente. Y la implicación aquí es que estamos en territorio del enemigo. Estamos en tierra del enemigo. Tenemos que estar preparados porque estamos andando en este mundo caído donde Satanás es el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Él lo dice en capítulo 2 de esta carta. Él no está diciendo tomar toda esta armadura porque nosotros vamos a machacar el diablo. Él está diciendo tomar toda esta armadura porque vamos a ser atacados, para que podamos estar firmes, para que podamos resistir. Es lo que está diciendo. En este mundo el enemigo se esconde y espera el momento oportuno para atacar, para devorar. Como dice en 1 de Pedro 5:8, es como un león rugiente mirando a quien puede devorar. Él no va a devorar lo suyo. Él busca a nosotros, a quien puede devorar. Es que Cristo tuvo victoria sobre las almas. Cristo tuvo victoria sobre las almas escogidas. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, son de carne y sangre, son seres humanos, Cristo también participó de lo mismo. ¿Para qué? Destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Victoria, Cristo. Satanás no le gusta eso, le molesta. Y como él no puede atacar a Dios, ahora ¿quién va a atacar? Porque él no puede, él no tiene poder. Dios es todopoderoso, Satanás no. Él es creación de Dios. Como él no puede atacar a Dios, él ataca a nosotros, los que son creados en su imagen. Él ataca a nosotros, la nueva criatura en Cristo. Eso es donde él quiere atacar. Él quiere enredarnos en el pecado. Él quiere inmovilizar
con la culpabilidad de nuestro pecado. Él está, como dice, acusándonos. Él es el acusador de los hermanos. Él quiere interrumpir nuestra confianza en Cristo. Él quiere impedir el efecto de nuestro ministerio. Él quiere acabar con nosotros. Es que la victoria de Cristo en la cruz era como vimos, temblor en Isaías 68. Como un temblor, como un gran, en la esfera espiritual, impactando Satanás y sus demonios. Fue fuerte la victoria de Cristo. Y cada vez, hermanos, cada vez que un pecador se arrepienta, se rinde a Cristo para salvación, es un recordatorio a Satanás de las implicaciones de la victoria de Cristo en la cruz. Cada vez. Por eso, Él no le gusta que nosotros estamos predicando el Evangelio. Pero las puertas de Hades no prevalecerán contra Él. Como tiene que ver su fracaso, cada vez, repetidamente, cada vez que alguien llega a Cristo, cada vez que estamos, y cada vez que alguien pone su fe en Cristo Jesús, cada vez que hay la oportunidad que nosotros podemos ayudar a alguien con el Evangelio, ayudar sus vidas, dejan de este mundo. Eso repetidamente está mostrando a Satanás su derrota. No solamente su derrota, su futuro. Cada creyente es un recordatorio a Satanás y sus demonios de su derrota. Ahora, cuando la iglesia, nosotros andamos en obediencia a todo lo que Pablo enseña, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, la iglesia, la familia, el trabajo. Cuando nosotros como iglesia estamos obedeciendo todo lo que enseñó Pablo, nosotros estamos marchando. Nosotros estamos marchando. Estamos atacando. Así es como nosotros atacamos. Del perspectivo de Satanás, nosotros somos los que le estamos atacando. De su perspectiva del diablo, nosotros somos los que estamos atacando. Cuando nosotros estamos andando en obediencia a Cristo y la palabra de Dios. Por nuestra obediencia a Cristo, nosotros estamos a la ofensiva. Nosotros estamos ganando más y más territorio en lo que es este territorio estamos ganando más terreno en este territorio que es de tinieblas. Y a Satanás no le gusta nada. Le molesta. Así como un fuerte militante, el ataque. Tirando dardos de fuego de tentación, sembrando pensamientos pecaminosos aquí, incitando la incredulidad, incitando temor, que qué pasaría si pones toda tu confianza y obediencia en la palabra de Dios. Sembrando temor de no hacer eso. Seduce, atrae a comportamiento pecaminoso. Todo lo que es el opuesto de lo que es de un soldado de Cristo. Aún Pablo, yo me imagino que Pablo fue tentado de no hablar. Porque era muy efectivo cuando él llegaba a una ciudad y predicaba el Evangelio. Pero yo creo que él fue tentado a no hablar. Pensando, ¿puedo llegar a una ciudad, a un pueblo donde no me van a azotar, donde no me van a echar en la cárcel? ¿Solamente uno? Tal vez solamente voy, dejo unos tratados y luego voy a salir de ahí. Pero no lo hizo. Él habló con denuedo. Soldado de Cristo. Mira lo que dice aquí en los mismos textos, versículo 19. Y por mí,
a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Cuántos hablan de él como deben hablar? Como deben hablar. Hermanos, tenemos que estar firmes. Tenemos que entender cómo atacar al enemigo, cómo resistir y acabando todo estar firmes. Eso es lo que está pasando aquí. Y con eso podemos ver por qué es que Pablo está terminando esta carta así. Porque él sabe que si nosotros vamos a obedecer todo lo que nosotros aprendemos en esta serie de la familia, vamos a tener que estar vestidos en la armadura de Dios, porque vienen los ataques contra nosotros. Tenemos que estar firmes, tenemos que entender cómo ataque el enemigo y resistir eso. ¿Cómo es que él ataque? Él nos da nuestra identidad en la iglesia. Lo vimos en capítulo 4. Hombres. Primero escoge hombres y les da los dones de enseñar para perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para que ellos lleguen a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús, para que todos trabajen mutuamente para el crecimiento de la iglesia. Él nos enseña todo eso de la iglesia. Y luego él dice, andan en amor, andan en luz, andan en sabiduría. La identidad nos da. Y debemos estar andando en esa manera como iglesia local. Y es esta iglesia cristiana marchando contra Satanás, tomando territorio, predicando el evangelio, que no quedamos callados, y en la proclamación del evangelio más pecadores se salvan. Eso aborrece el enemigo. Él odia a la iglesia cuando es obediente. Y digo, cuando es obediente a Cristo, porque no siempre es obediente a Cristo. Y él te aborrece a ti. Es personal, hermanos. Es personal. Él te aborrece, él te odia, es personal. Cada creyente tiene una marca, un blanco en su cabeza. Y eso es para Satanás y sus demonios. Te señalan, esto está teniendo efecto. Hay que pararlo. Y molesta a unos cristianos que solamente dicen, ¿por qué solamente estamos a la defensa? No, yo quiero machacar unos demonios, yo quiero matar demonios. Así no, eso es la guerra espiritual nuestro. Hasta hay cantos, machácalo, machácalo. Quieren usar la espada en una manera que no debe ser usado. La palabra de Dios es bien, dice, procura con diligencia presentado aprobado a Dios como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, usa bien la espada. Eso es que nosotros queremos aprender a usar la espada bien, pero no es para machacar el diablo, es para la defensa. Nuestro objetivo, ¿qué es, hermanos? Estar firmes y resistir. Estar firmes y resistir. Y unos dicen, ¿por qué no estamos atacando? Es que sí estamos atacando. Estamos atacando con vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios. Y la verdad es que, hermanos, muchos cristianos no están atacando, porque no están andando en acuerdo con Efesios 4:6. Es verdad.
Dicen, ¿por qué no estamos atacando? Realmente estamos atacando pero muchos cristianos no están atacando porque no viven la vida que glorifica a Dios. Cuando lo haces, cuando nosotros andamos conforme a la palabra de Dios en obediencia a Él, hay una alerta en la esfera espiritual. Esto molesta a Satanás y sus demonios. Ellos lo aborrecen y vienen corriendo detrás de ti. Todas tus pruebas no son por casualidad. Si tú estás haciendo, dice, todo el que quiere vivir piadosamente, que va a padecer persecución. Fiel obediencia, cada día obedeciendo a Cristo Jesús, manda a los demonios en pánico. ¿Cómo podemos hacer caer? ¿Qué debemos hacer? Y hacen sus observaciones de tu vida y ven, a él le gusta esto. Vamos a ponerlo delante de esta computadora porque hay muchas imágenes aquí que a él le gusta. Mira cómo regresa. Trae la tentación de todos diferentes tipos. Los demonios están en pánico cuando somos fieles en nuestra obediencia. Por tu obediencia en este mundo de tinieblas, tú estás atacando. Y eres una molesta. ¿Para quién? Para el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Hermano, Satanás aborrece tu crecimiento espiritual. ¿Por qué crees que él quiere que tú no vengas a los estudios bíblicos? Pues él aborrece eso. Cuando muestras desgusto en la iglesia, ellos aplauden. Cuando dejas de participar, el reino demoníaco aplaude. Cuando no amas a tu esposa como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, el reino de demonios aplauden. Cuando tú no te sometes a tu esposo, cuando tú no lo respetes, aplauden. Cuando tú provocas a tus hijos a ira, cuando tú no los enseñas en la disciplina, amonestación del Señor, cuando en tu trabajo tú no sirves a Cristo Jesús, cuando tú siembras discordia entre los hermanos, cuando tú no amas a los hermanos que están en tu iglesia, hermanos, todo eso hay a favor. Satanás hay a favor en todo eso. Le gusta, se goza. Y eso es un creyente. Por eso es lo que todos sus hijos, ¿por qué hay a favor en todo eso? Porque eso es lo que todos sus hijos hacen. Los hijos de Satanás son los hijos de desobediencia. Los hijos de Satanás atacan la iglesia. Los hijos de Satanás les gusta todo eso. Que dejamos todas esas cosas. Hermanos, pero cuando tú te apartas del pecado, buscas unidad teológica, unidad práctica en tu iglesia, eso lo aborrece. Y el ataque. Y cuando el ataque, según estos versículos, entiende esto, según estos versículos, tú tienes todo lo que necesitas para estar firme y resistir en la fuerza del Señor. Cuando el ataque, tú estás protegido de cabeza hasta tus pies. ¡Qué tremendo! Y eso vamos a ver en las semanas que entran. Vamos a ver cada parte de la armadura de Dios. Y con todo estos ataques de Él, con todas las pruebas que Él nos manda, uno dice, ¿por qué Dios lo permite? Dios lo está usando. Dios es un Dios que está en control, es soberano. Él los usa para entrenarnos.
Él usa el fuego de las pruebas, el fuego de los ataques de Satanás para entrenarnos, para que nosotros podamos crecer en santidad, en madurez. Eso es tremendo. Si estudias el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel entró en Cana de Galilea, Él dejó los enemigos ahí en la tierra. Y Él dice que los deja ahí para mostrar al pueblo de Israel cómo pelear. Él usa eso. To teach them war es lo que dice en inglés. Él usa todo lo que está pasando en nuestra vida espiritual. Dios lo usa para entrenarnos, para que nosotros crezcamos en santidad, en madurez. Y cada día nosotros estamos aprendiendo de eso, de andar en obediencia, de lo que estamos aprendiendo, lo estamos aprendiendo por fuego. ¿A poco no, hermanos? ¿A poco no estamos bajo fuego? ¿A poco no vienen ataques? ¿A poco no tienes pruebas en la vida? Hay dos oraciones que hace Pablo para la iglesia, que muestra todo eso antes que él escribió esta parte práctica de la iglesia. Y la primera oración que él hace para la iglesia es en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, en versículo 15. Perdón. Aquí dice, perdón. Se me hace que es uno que... Ok, aquí está. Primero, Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias. Esto es su oración por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, de sabiduría, de revelación y en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza a cual Él os llamó y cuáles las riquezas de la gloria en la herencia de los santos. Aquí él está diciendo en versículo 17 que él ora que Dios nos da espíritu de sabiduría, espíritu de revelación y entendimiento. Por esa razón él escribió capítulos 4 a 6. Eso es lo que él nos enseña en todo eso. En capítulo 4, versículo 13, dice, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, varón perfecto en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él está orando por la iglesia, antes de enseñarles cómo tener esa sabiduría, de esa revelación y ese entendimiento. Hay otra oración. En capítulo 3, comenzando en versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé para nosotros, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede
todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí en versículo 16 dice que somos fortalecidos con el poder de Él, igual que Él nos está enseñando aquí en 6:10. Porque somos débiles, necesitamos fuerza simplemente necesitamos fuerza para confiar en Dios durante las pruebas y los ataques. Necesitamos fuerza para eso. Necesitamos su fuerza, como dicen en el versículo 10 de capítulo 6. Y hermanos, necesitamos la fuerza el resto de nuestras vidas. El resto de nuestras vidas. No hay descanso. No hay descanso en esta batalla. Somos soldados por vida. Por eso dice Pablo lo que dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:3. Soldados por vida, hermanos. Cuando te entregaste tu vida a Cristo, hay alguien que te está atacando. Ahora tú tienes que pararte firme, resistir como un buen soldado. Ahí es donde tenemos convicciones de lo que es la verdad de Dios. ¿Y qué es el resultado cuando dependemos en la fuerza del Señor? Versículo 16 de capítulo 3 de segunda parte dice: y ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones. ¿Qué es la confianza? Es que Cristo camina con nosotros. Cristo está cercano a nosotros. Habita en nuestro corazón. Cuando estamos fortalecidos con el poder de Él, en el hombre interior, podemos comprender el amor infinito de Dios para nosotros. Como dice en versículo 19, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Hermanos, esto es la razón de toda esta hostilidad contra la iglesia. Esto es la razón por esta guerra contra la iglesia. Hermanos, si estudias la historia de la iglesia, hay más separaciones que hay unidad. Uno dice, ay, qué bella historia. No, es una historia triste. Porque los hombres dejan a un lado la palabra de Dios y siguen lo suyo. El amor no busca lo suyo. Dejan todo lo que es y van detrás de tradición, no tradición. Ídolos, no ídolos. No. La razón que hay esta hostilidad es que Cristo ha derrotado a Satanás, y cada persona que llega a la fe en Cristo Jesús es un golpe al mundo de tinieblas. Y esta guerra es para que podamos buscar a Dios en nuestra debilidad. 2 Corintios 12 dice que en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Fortalecidos, Él nos enseña de Él. Él nos enseña sus caminos. Y todo eso es por su amor. Versículo 20 de capítulo 3 dice, y aquel que es poderoso, Él es poderoso, Él tiene el poder para hacer todas las cosas. ¿Cómo? Mucho abundantemente de lo que uno puede, pedimos o entendemos. Él hace todas las cosas más abundantemente que nosotros podemos pedir o que podemos entender, que según el poder que actúa, ¿dónde? En nosotros. Él mora en nosotros, en nuestros corazones. Eso es el beneficio de pelear esta guerra, esta buena batalla. Eso es el beneficio, porque en su poder, todo lo que pedimos conforme a su voluntad, Él lo hace. Eso es el beneficio. Él es poderoso,
fortalecidos en su fuerza. Y versículo 21 dice, para que a Él sea la gloria, ¿dónde? En la iglesia. En Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y luego dice, amén. Oremos. Ay, Padre, gracias te damos, Señor, por enseñarnos lo que hemos visto hoy. Una breve mirada, ¿por qué es que Pablo incluye esta porción de la guerra espiritual aquí? En el contexto donde vimos, Señor, que es muy práctico. Señor, es porque tú nos estás dando una alerta. Que el momento que confiamos en Cristo, el momento que obedecemos a su palabra, vienen los ataques. Ayúdanos, como dice aquí, a estar firmes y resistir, haciendo todo lo que son los mandatos, Señor, en estos versículos, para que en el día del fin podamos recibir esa corona de la vida, Señor, esa corona que es para todos los que se gozan y esperan su venida, los que amamos su venida. Gracias te damos, Padre, por este tiempo que podamos analizar, Señor, lo que tu palabra dice. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos ponernos en pie por el último.